por acompañarnos en este segundo taller de transparencia que realizamos junto a Fundación Lealtad y el Consejo para la Transparencia del Estado. Quiero agradecerles a todos por estar aquí en esta instancia y acompañarnos en esta nueva oportunidad y por ser parte de este nuevo taller. Hogar de Cristo lleva más de 5 años en alianza con ambas entidades, desarrollando un trabajo en conjunto que nos ha exigido como fundación estar más presentes, mejorando nuestras acciones de transparencia. Estas acciones han implicado visibilizar a otras organizaciones lo importante que es entregar información fidedigna y transparente en cuanto a la gestión de recursos, sobre todo cuando muchas organizaciones trabajamos con recursos provenientes de la comunidad. Bueno, a continuación les mencionaré algunas consideraciones que esperamos tengan presentes durante la presentación del taller. Lo primero, los micrófonos estarán desactivados, así que les pedimos mantenerlos a todos así, para evitar interferencias de sonido durante la presentación. Para preguntas y comentarios, les invitamos a dejarlas en el chat y las responderemos una vez terminada la presentación para que así todos puedan tener respuesta a sus consultas. Dicho esto, quisiera saludar a Francisca Egaña, directora de la Fundación Lealtad. ¿Cómo está, Francisca? Voy a habilitar tu micrófono para que puedas saludarnos. Da unos momentitos para que puedas conectarte junto a todos nosotros, que se está habilitando tu micrófono. No sé si puedes ayudarme tú y prenderlo tú porque está Ahí un sí. poco lento el programa. Ahí yo creo que sí, ¿o no? Sí, ahí te escuchamos. Eso, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que todos muy bien en este contexto especial. Bueno, cuéntanos un poco para todas las personas que nos están acompañando hoy día y que están ávidos de saber un poco más sobre transparencia. Cuéntanos cuál es el contexto en el que trabaja Fundación Lealtad, cuál es la labor que realizan. A ver, como tú bien decías, nosotros tenemos un convenio con el Hogar de Cristo y con el Consejo para la Transparencia hace 5 años, en la lógica de que somos distintas instituciones que promovemos la transparencia. Desde nuestro lado, somos una fundación que lo que busca es fortalecer las prácticas de gestión y transparencia de fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. Para esto tenemos una metodología que consta como de 2 grandes etapas. La primera, en la parte de fortalecimiento propiamente tal, generamos encuentros, talleres con organizaciones de la sociedad civil, principalmente fundaciones y corporaciones, para que conozcan diversas prácticas de gestión y transparencia y puedan evaluar a partir de un autodiagnóstico en qué lugar están y qué planes o qué estrategias deberían utilizar para mejorar sus prácticas de gestión y transparencia. Esto es un taller que dura 3 mañanas, es muy cortito, y que lo que permite es que la organización se lleve como una autorradiografía de cómo están y puedan saber qué hacer. Y después de eso tenemos una segunda etapa que son análisis de las prácticas de gestión y transparencia, que lo que buscan es visibilizar el estado actual de las prácticas de una organización. Son informes que duran 2 años, están en nuestra página web, pueden ir a verlos y conocer a distintas organizaciones. Hoy día tenemos más de 30 organizaciones analizadas. Y lo que permite es que las personas, las instituciones privadas y las públicas puedan conocer el estado actual de las prácticas de gestión de fundaciones y corporaciones y pueda acercarse un poco a cómo hacemos las cosas. Entonces, este informe transparenta por un lado las prácticas, y en esa transparencia, lo que hace es derribar ciertas suspicacias, contestar ciertas preguntas. Entonces va derribando ciertas barreras para la confianza, que es nuestro objetivo principal. Entonces, lo que nosotros buscamos es que tanto las personas, la ciudadanía, como las otras organizaciones, ya sea de la misma sociedad civil, del Estado o de los privados, confíen en lo que hacemos, confíen que somos instituciones que hacemos, o sea, que tenemos una estructura que posibilita que cumplamos nuestro propósito, que no es que llegamos y nos paramos un día y hacemos cualquier cosa, sino que Claro. tenemos estructuras de gestión, que tenemos control de nuestros gastos, control de nuestros ingresos, que tenemos una estructura de gobierno corporativo que funciona, que tenemos misiones claras, que tenemos planificaciones, presupuestos, una serie de prácticas que nos permiten un poco encaminarnos hacia la consecución de nuestros fines, que es al final lo que buscamos. O sea, no,
las organizaciones de la sociedad civil lo que buscamos son propósitos de bien público, de bien común, y esto lo que nos permite es conocer cómo estas instituciones funcionan para realmente acercarse o no a esos objetivos. Entonces, la alianza que tenemos hoy día con el hogar y con el Consejo para la Transparencia, lo que busca es contribuir desde otras vías también a seguir generando confianza en las instituciones de cara a la ciudadanía por un lado y a las otras instituciones por otro. Y lo que buscamos en esto es poder difundir hacia la mayor cantidad de personas e instituciones el valor que tiene la transparencia, el valor que tiene poder mostrar lo que hacemos, porque la transparencia no tiene que ver con mostrar lo bien que hacemos las cosas. La transparencia tiene que ver con ser honestos con las personas, con las instituciones que somos, y a partir de eso generar confianza porque podemos reconocer tanto las cosas que hacemos bien como los espacios que tenemos de mejora. Y eso es súper importante, dejarlo claro. Entonces, cuando invitamos a ser transparente, invitamos también a decir, oye, en esto me falta, esto estoy mejorando, esto quiero avanzar, y eso nos hace más honestos, nos hace más confiables también. Porque en el fondo no solo decimos, oye, todo esto lo hacemos espectacular, sino que también decimos, mira, todo esto lo hacemos espectacular, pero además hay estas otras cosas que queremos avanzar. Entonces, nuestra idea como fundación, al sumarnos a esta iniciativa, es poder abrir nuevos espacios para generar más transparencia y poder a la vez invitar a las organizaciones que participan de estos distintos encuentros a que se sumen a nuestra propuesta, que participen de nuestros talleres, que se abran a la posibilidad de aprender nuevas prácticas y invertir un poco de tiempo que a la larga les va a significar ahorrar mucho tiempo cuando las mejoras estén implementadas. De todas maneras, sin duda que estas herramientas nos entregan acceso a seguir construyendo una mejor estructura para todos los que trabajamos en el área de las organizaciones civiles. Cuéntanos a todos los que estamos escuchando, a todos los presentes, ¿dónde podemos encontrar más información sobre Fundación Lealtad? ¿Cuál es la página web, no sé, sus redes Nuestra sociales? página web es fundacionlealtadchile.org de organización. Ahí tienen toda la información, está el mail de contacto. De todas maneras pueden escribirnos de manera directa o a contacto@fundacionlealtadchile.org o a Adrián, que está por ahí también conectado, que es achirinos, ACHIRINOS, @fundacionlealtadchile.org. Él siempre les va a responder desde cualquiera de los dos mails. Él está, es el director de fortalecimiento y análisis, o sea, está a cargo de todo el contacto con las organizaciones y les cuenta en el fondo los pasos a seguir. Nosotros tenemos un taller ahora el 22 de junio, o sea que es el lunes, martes y jueves de esa semana, en las mañanas, que todavía nos quedan cupos por si hay interesados. Está toda la metodología adaptada para que sea online y pueden participar. Cualquiera que esté interesado puede escribir a cualquiera de estos dos mails. Si quieren, se lo ponemos en Adrián, Sí, se de lo todas escribe maneras, yo los voy a poner en en el chat. comentario, en el chat, y ahí está, ahí escribió en el chat. Y pueden tener más información sobre nosotros y pueden inscribirse al taller si están interesados. Si quieren conocer a las organizaciones que se han analizado, también en la misma página web están todos los informes. Hay organizaciones muy grandes como el Hogar de Cristo y sus 4 fundaciones asociadas, y organizaciones muy pequeñitas, o sea, la metodología sirve para todos. Hay un montón de organizaciones que han participado en nuestros talleres que se están constituyendo, o sea, que ni siquiera existen, y que les sirve como un poco para echar a andar sus organizaciones, o personas que han participado porque tienen ganas de armar una fundación o una corporación o transformar una organización comunitaria o social en una fundación o corporación, y les ha permitido tener una base, un norte para empezar a avanzar hacia esa línea. Así que todos muy bienvenidos, y ojalá que entre más nos sumemos, entre más personas y más instituciones avancemos en mejorar nuestra gestión, avancemos en mejorar nuestra transparencia, más va a avanzar un ecosistema de confianza que nos permita trabajar juntos por el bien común. Así que esa es como la idea. Muchas gracias, Francisca, por tus palabras. Bueno, los dejamos a todos invitados a que si tienen algunas dudas o consultas lo puedan hacer a través del chat. Bueno, Adrián de Fundación Lealtad acaba de dejar su contacto en el chat y bueno, los dejamos invitados porque esto no solamente sirve para construirnos en el trabajo que hacemos como organizaciones, sino que también puede servirnos desde el ámbito profesional, personal de cada uno.
Gracias, Francisca, por tus palabras. Yo sigo conectada. Dime. No, aquí voy a desconectarme, pero sigo acá en Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, también saludamos ahora a Miguel Jaxix, director de promoción, formación y vinculación del Consejo para la Transparencia, quien además nos dará la introducción al taller y su temática de ciudadanía activa en contexto de crisis social. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Buenos días a Bien, todas, también, a todos. gracias. Puse la cámara, no sé si me están viendo. Sí, sí te vemos. Vaya, qué bueno. Bueno, un saludo a todos, espero que estén muy bien, que estén sanos, ustedes y sus familias, que nos estemos cuidando todas estas semanas tan duras que estamos viviendo, y que además son semanas y un tiempo que tanto ha demandado justamente de la transparencia, la información pública, para poder hacer control social y mejorar lo que el Estado y el gobierno está haciendo en el cuidado y el control de la pandemia. Bueno, yo quiero presentar al Consejo para la Transparencia, que ustedes saben es un órgano autónomo del Estado, es decir, que no depende del gobierno, sino que es como la Contraloría, que es como el INDH, y que tiene por misión contribuir a fortalecer la democracia en Chile a través de la rendición de cuentas y el control social, garantizando que todos puedan acceder a la información pública, y también está encargado de proteger los datos personales de las personas. Y nosotros hemos venido desarrollando ya hace un tiempo, y algo que nos interesa mucho, que son alianzas y redes de colaboración con la sociedad civil, como el Hogar de Cristo, la Fundación Lealtad y otras que están aquí en esta reunión, yo diría con dos objetivos fundamentales. Uno es avanzar juntos en construir una cultura de la transparencia en Chile, donde toda la información que es relevante, tanto del Estado como también de la sociedad civil, pueda ser conocida por todos como un camino para reconstruir la confianza en las instituciones, que ustedes saben está bien en el suelo. Y en eso andamos buscando socios, como ustedes, socios que nos ayuden en esa tarea, y también con dos días objetivos. Uno, acceder como a comunidades, a territorios, cada vez más personas, para poder entregar las herramientas de transparencia que fortalezcan el ejercicio de la democracia, el control social y la rendición de cuentas. Y también porque esta cultura de transparencia está avanzando y permeando cada vez más. Y ya verán ustedes que si bien hay muchas ONG que asesoradas por Lealtad, por ejemplo, ya tienen estándares de transparencia bastante altos, hay otras que todavía no lo tienen, y por eso ya verán que la nueva ley de transparencia, que va a entrar en vigor, no sé, en 1 o 2 años más, va a obligar a que todas las fundaciones sin fines de lucro que reciban transferencias públicas por sobre 72 millones al año, algo así, tengan que también transparentar varias cosas, su directorio, sus ingresos, sus presupuestos, en el portal de transparencia del Estado. Entonces estamos también trabajando para eso. Así que yo solamente quiero hoy día saludarlas, contarles un poco, creo que el consejo, y también decirles que nosotros estamos muy abiertos y disponibles para seguir generando redes de colaboración con todos ustedes, y para seguir trabajando por una cultura de transparencia en Chile que ayude a recuperar la confianza en las instituciones. Dicho eso, y para no aburrirlos más, lo voy a dejar con Maximiliano del Consejo, que va a ofrecer la charla fundamental del taller de hoy día. Así que gracias a todas y todos y que estén muy bien. Gracias, Miguel, por tus palabras. Damos entonces ahora inicio al taller junto a Maximiliano Núñez del Consejo de Transparencia. Vamos a habilitar su micrófono, me dan unos segundos. Te escuchamos, Max. ¿Ahora me escuchan ahí? Sí, te escucho perfecto. También te vemos. Perfecto. ¿Cómo están? Espero que todos y todas estén bien en esta mañana bien fría, la verdad, por lo menos aquí. Sí, es cierto, estamos bien fríos, pero tenemos una buena convocatoria. De hecho, aprovecho de darle gracias a todas las personas que nos acompañan. Ya somos más de 30 personas las que estamos aquí escuchándote. Súper. Vamos a comenzar este taller de sensibilización sobre el derecho de acceso a la información. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí, se ve. Perfecto. Que denominamos en el Consejo Transparencia y Acceso a la Información, Ciudadanía Activa en Contexto de Crisis. Como bien decía Miguel en la presentación, nosotros como Consejo tenemos una de nuestras principales misiones, tiene que ver con promover la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Cuando hablamos de promover la transparencia y el derecho de acceso a la información pública,
no solo hacemos referencia a promover la transparencia y el acceso a la información en el sector público, sino que también hay un desafío en general, en el contexto también de lo que es el fortalecimiento democrático, y por eso también es importante la participación de organizaciones de la sociedad civil en avanzar a alguna cultura de la transparencia. Un poco esta jornada busca reflexionar, poner algunos puntos, algunos énfasis y también darle la relevancia que le corresponde también a la transparencia y el acceso a la información pública y a la protección de datos personales con especial foco, con especial preocupación también en el contexto de la crisis sanitaria en la cual estamos viviendo actualmente, en donde quizás se hace más evidente la importancia de contar con información clara, información oportuna por parte del Estado en el control de la crisis sanitaria, y un poco la reflexión de esta jornada va a ir muy en esa línea. La idea es que, y les voy a comentar más adelante el detalle de lo que vamos a conversar, es que quede también este pequeño granito de arena para sobre todo las organizaciones que nos están acompañando y que no están muy familiarizadas quizás con estas temáticas relativas a lo que es la transparencia, el poder aportar justamente en esa línea y justamente también instar a que las organizaciones de la sociedad civil cumplan un rol importante haciendo control social de los actos que hace la administración del Estado, pero también incorporando al interior de las organizaciones el principio de la transparencia y el acceso a la información. Así que un poco eso es en términos introductorios lo que va a constar la jornada del día de hoy. Les dejo ahí mi correo de contacto, que es mnunes@cplt.cl o vinculación@cplt.cl, en caso de que quieran contactarse posterior a que termine esta actividad, si tienen alguna duda específica, alguna consulta, o quisieran quizás trabajar más conjuntamente con el Consejo para la Transparencia en profundizar las temáticas relativas a acceso a la información pública y protección de datos personales. Entonces, para comenzar, les voy a mostrar brevemente cuáles van a ser los contenidos de la jornada del día de hoy, que tenemos pensado dejar esta fase de taller hasta las 11:15 aproximadamente, y después finalmente dejar unos últimos 15 minutos para responder algunas dudas, algunas preguntas, que alguien quiere plantear alguna reflexión. También sería bueno que la pudieran plantear en el chat al finalizar la jornada. Los contenidos de la jornada. Bueno, ahí sí. Los temas que vamos a tratar en la jornada del día de hoy tienen que ver primero con algunas aproximaciones respecto a democracia, ciudadanía activa y participación, y cómo estos componentes de alguna u otra forma ayudan al fortalecimiento democrático y a la prevención de la corrupción. Ahí vamos a hacer algunas apreciaciones y algunos acercamientos, algunas ideas, algunos conceptos que abordan ese tema en específico. Posteriormente vamos a tratar de profundizar un poco en la transparencia como un principio relevante para hacer control social en el contexto de pandemia, un poco en la línea de lo que yo les comentaba al principio. También relacionado de alguna forma con el acceso a la información, reflexionar respecto a la relevancia de la protección de datos personales y de alguna forma este sano equilibrio que tiene que haber entre el acceso a la información y la protección de los datos personales, sobre todo en contexto de crisis sanitaria. Vamos a abordar algunos ejemplos específicos y puntuales para que también quede bien clara la idea respecto a esto. Y finalmente, los últimos dos puntos tienen que ver con los elementos centrales de lo que es la ley de transparencia y lo que es el derecho de acceso a la información pública, algunos elementos contenidos justamente en esta normativa. Y finalmente, cuál es el rol del Consejo para la Transparencia, o sea, nosotros como órgano que de alguna forma garantiza que se cumpla lo que está establecido en la ley, garantizamos el derecho de acceso a la información pública y también la protección de datos personales. Entonces, para cerrar el taller vamos a comentar específicamente de qué forma se puede activar de alguna manera el derecho de acceso a la información pública y también cuál es el rol que tiene el Consejo para la Transparencia en esa materia. Como primer punto, para hacer quizás el precalentamiento de lo que es esta jornada, comentarles algunos elementos relacionados con la democracia, la ciudadanía activa y la participación, y que tiene que ver un poco con lo que comentaba Miguel brevemente en un inicio, que es la profunda crisis de confianza social que atraviesa Chile actualmente y en los últimos años también, que se ha visto agudizado de alguna forma por escándalos de corrupción, por falta de la probidad por parte de algunas autoridades, por algunas instituciones públicas y, por qué no decirlo también, instituciones privadas que
atraviesan por esta crisis de confianza y que de alguna forma hace que se pierda credibilidad ciudadana del funcionamiento del Estado, del funcionamiento del sector privado. Entonces, les traje aquí algunas cifras que vamos a revisar muy, muy brevemente, que quizás algunos de ustedes también ya conocen. Esta específicamente es de la encuesta nacional bicentenario del año 2019 de la Universidad Católica, que habla en general de un panorama poco alentador, la verdad, respecto a la confianza en algunas instituciones. En el gráfico se muestra en color verde el porcentaje de nada o poco de confianza que existe, por ejemplo, en Fuerzas Armadas, en las empresas, en el gobierno, en tribunales de justicia, en los partidos políticos y en los parlamentarios. De alguna manera, estas instituciones son las que debieran garantizar el fortalecimiento democrático, debieran estar quizás en la primera línea de lo que debiera ser una institución proba, transparente, pero lamentablemente las cifras de confianza, y esta es una de las muchas cifras que hablan sobre justamente la desconfianza en las instituciones, lamentablemente son estas instituciones las que se van repitiendo en los últimos años como las instituciones u organizaciones en las cuales más desconfía la ciudadanía. Y hemos visto lamentablemente en los últimos años algunos casos en Fuerzas Armadas, en el gobierno, en algunos partidos políticos, sobre todo respecto al financiamiento de campañas políticas que no ayudan mucho a esclarecer este panorama. Entonces, las noticias, por lo menos en cuanto a la percepción de la ciudadanía respecto a algunas instituciones de carácter público, sobre todo, no es muy alentador. Sin perjuicio de estas malas noticias o de este panorama un poco gris respecto a la confianza, el Estado sí ha avanzado en los últimos años, en los últimos 20 años, me atrevería a decir yo, respecto a crear ciertas leyes y cierta institucionalidad que avance justamente en el fortalecimiento democrático. Para no detenerme tanto en detalle en cada uno de esos, hicimos aquí un pequeño panorama global respecto de algunos de los hitos más importantes en esta línea. Estos son algunos de muchos otros que han existido y que apuntan por lo menos en la línea del fortalecimiento democrático. Por ejemplo, el año 2003, estas dos normativas e institucionalidades, se crea el sistema de alta dirección pública para profesionalizar los cargos que están tomando decisiones dentro de la administración del Estado. Se publica la ley de compras públicas que regulariza y transparenta de alguna forma cómo el Estado realiza compras de carácter público. Aquí en rojo, el año 2008, la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia, que avanza a profundizar el acceso a la información pública y de alguna forma poner en primera línea o poner como algo relevante el principio de la transparencia y el acceso a la información, sobre todo aplicado a los organismos de la administración del Estado. Se crea el año 2011 la Ley de Participación Ciudadana, que de alguna forma obliga a que las instituciones públicas tengan algunos mecanismos de participación ciudadana. Uno de los más conocidos son los consejos de la sociedad civil, también está la obligación de que existan cuentas públicas participativas, etc. Y eso va más o menos en la línea de cómo se incorpora. Podemos criticar de buena forma o de mala forma cómo se ha aplicado esta normativa, pero apunta justamente a incorporar la visión y la participación de la ciudadanía en las decisiones de carácter público. Siguiendo también con otras normativas que han sido relevantes para avanzar en el fortalecimiento democrático, está por ejemplo la ley del lobby del año 2014, que más que regular el lobby transparenta de alguna forma la relación que tienen lobistas y gestores de intereses particulares con el Estado, con organismos de la administración pública. Está también en el año 2016 la ley de probidad, que también obliga a que las autoridades que asumen un cargo hagan una declaración de intereses y de patrimonio. Y finalmente, también en el año 2016 se crea la Ley de Formación Ciudadana, que de alguna forma obliga a que los establecimientos educacionales incorporen la formación ciudadana al interior también de los establecimientos educacionales. Como les digo, este es un panorama global, general, de algunas de las iniciativas más importantes en las cuales ha avanzado el Estado, y sin duda, y quizás lo podemos dejar para la reflexión al final, para las preguntas, indudablemente existen algunos desafíos todavía que se pueden abordar y que quizás podríamos comentarlo al final. Pero en general estos son algunos de los hitos importantes en torno al fortalecimiento democrático, en donde se ha avanzado profundamente, en donde existe normativa, en donde existe también institucionalidad que de alguna forma
garantiza ciertos derechos esenciales que tienen que ver también con el control social que se hace de las actividades públicas o de las actividades en general del Estado. Dicho lo anterior, con algunos de estos mecanismos y de estas normativas asociadas a el acceso a la información pública, la probidad, la transparencia, el fortalecimiento democrático, existen algunas herramientas específicas de control ciudadano que pueden ejercer las organizaciones de la sociedad civil o en general la ciudadanía y que de alguna forma le dan vida a este concepto de la ciudadanía activa que nosotros también desde el Consejo para la Transparencia queremos promover. Y de alguna forma, algunas de las herramientas que existen de control ciudadano, y que me imagino que algunas de las fundaciones u organizaciones que nos acompañan el día de hoy quizás conocen, tienen que ver con, por ejemplo, la ley de transparencia y el uso del portal de transparencia para acceder a la información pública, el portal Infolobby, que lo pueden revisar en www.infolobby.cl, que nos permite acceder justamente a información respecto a lo que señala esta normativa, la declaración de intereses y patrimonio, y respecto a participación ciudadana, por ejemplo, el establecimiento de estos consejos de la sociedad civil. Estos son algunos ejemplos puntuales y específicos de herramientas de control ciudadano que queremos traer en esta jornada. Hay otras herramientas u otros mecanismos también que son relevantes y que son importantes, pero nos parece a nosotros mencionar estos como algunos de los ejemplos que existen. Con todo lo dicho anteriormente, y un poco también siguiendo la línea de lo que conversaba Francisca en el inicio, Miguel también lo mencionó, aquí hay un desafío importante respecto a cómo se avanza hacia una cultura de transparencia. Y el desafío de avanzar hacia una cultura de transparencia no solo está en el sector público ha hecho esfuerzos, como lo mencioné anteriormente, para crear institucionalidad, para crear normativas que apunten justamente al fortalecimiento de la transparencia en el Estado. Sin embargo, cuando vimos las cifras de confianza, nos damos cuenta que hay muchas instituciones del sector privado, empresas privadas, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil, que también debieran internalizar este desafío de avanzar hacia una cultura de la transparencia. Si bien, como yo les decía, el sector público ha avanzado fuertemente en esta línea, el desafío de avanzar a una cultura de transparencia y avanzar hacia un país y una sociedad mucho más transparente también requiere el compromiso del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil. Y de alguna forma el trabajo que realiza Fundación Lealtad apunta mucho en esa línea, o sea, de alguna forma que exista sinergia respecto a esta institucionalización de la cultura de transparencia, principalmente en estos tres sectores, porque de alguna forma cuando desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, se actúa con transparencia, también existe una especie de espaldarazo importante respecto a cómo exijo transparencia desde la sociedad civil hacia el sector público o hacia el sector privado también. Entonces eso también es importante quizás mencionarlo, y podemos reflexionarlo o opinar respecto a esto al finalizar la jornada, y cómo también de alguna forma se instalan los desafíos de el avanzar hacia una cultura de la transparencia. Espero que hasta el momento quede claro esta primera parte introductoria. Si quedan algunas dudas o consultas, las respondemos al final. Dicho ya este panorama respecto a la instalación de normativas y de mecanismos e instituciones respecto al fortalecimiento democrático y la transparencia, es importante poner sobre la mesa también la relevancia de la transparencia y de la información pública, sobre todo en el contexto en el cual estamos viviendo actualmente. Y nosotros como consejo en esta jornada también queremos hacer énfasis, y para que también quede claro de alguna forma la relevancia de la transparencia, el cómo esto se relaciona con algunos ejemplos específicos en el contexto actual de la pandemia. Y la pregunta que surge, sobre todo en contexto de esta crisis sanitaria, o tiempos de coronavirus, como muchos les gusta denominarlos, es ¿qué podemos saber con información pública? Y yo creo que esta es una pregunta clave, una pregunta sumamente relevante, porque de alguna forma cuando profundizamos respecto a la importancia de la información pública nos damos cuenta que son muchas las cosas que podemos saber
que obviamente son de interés público con acceso a la información. Y yo les traje aquí, con el equipo hicimos algunas ejemplos de algunas preguntas que de alguna forma posteriormente se pueden traducir en una solicitud de acceso a la información que se puede realizar mediante ley de transparencia, que eso también lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero algunos ejemplos concretos respecto a qué podemos saber con información pública, particularmente en el contexto de la pandemia, es, por ejemplo, ¿cuántos test diarios se aplican para detectar casos de COVID-19? ¿Cuántas ciudades, cuáles son las ciudades que tienen más personas contagiadas? ¿Cuántas personas han sido multadas por romper la cuarentena, por ejemplo? ¿Qué empresas se adjudicaron las compras de alimentos para las ayudas que se entregan? ¿Cuántos son los ventiladores mecánicos que fueron comprados efectivamente por el Estado y cuántos han sido eventualmente donados por el sector privado? ¿O cuántos profesionales o funcionarios del sector salud han sido afectados hasta hoy por el COVID-19? Aquí hay algunos ejemplos de algunas preguntas que, como yo les decía, se pueden traducir en una solicitud de acceso a la información y, si ustedes se dan cuenta, las preguntas pueden ir dirigidas a distintas instituciones públicas, o dicho de otra forma, la información que responde a nuestras preguntas o nuestras consultas sobre información pública están en distintas instituciones. Por ejemplo, ¿cuántos test diarios se aplican para detectar casos de coronavirus? Yo puedo hacer una solicitud de acceso a la información en esa línea al Ministerio de Salud. No se la tengo que hacer y no me la van a responder si, por ejemplo, se la hago a una municipalidad. ¿Cuántas personas, por ejemplo, son multadas por romper la cuarentena? Eso es, obviamente, información que tiene que ver con seguridad pública y se tiene que también canalizar justamente a la institución pública encargada de eso. Entonces, un poco estas preguntas se pueden traducir efectivamente en solicitudes de acceso a la información y evidencian la importancia que tiene justamente el acceso a la información pública, por un lado, para hacer control social, como yo les decía anteriormente, de lo que está haciendo el Estado en la gestión de la crisis, pero eventualmente nos sirve también para conocer cómo de alguna manera se están entregando ciertos beneficios por parte del Estado y quizás en comunidades con las que trabajen las organizaciones que están aquí presentes es importante acceder a información, ya sea para hacer control social de los actos de la administración del Estado en la gestión de la pandemia o eventualmente para lo que nosotros denominamos ejercer un derecho llave, o sea, con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, el poder de alguna forma tener información para ejercer otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, eventualmente el acceder a algún beneficio, etc. Y si hay dudas sobre esto, también lo podemos abordar al finalizar el taller. Hay un caso también relevante que quisimos con el equipo poner como ejemplo en la jornada del día de hoy, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo con una solicitud de acceso a la información se puede evidenciar cierta asimetría en la entrega de información en el contexto de la gestión de la pandemia por parte, en particular, del Ministerio de Salud. Y no sé si ustedes recuerdan que una periodista, Alejandra Matus, hizo una solicitud de acceso a la información al registro civil e identificación en mayo, haciendo una solicitud de acceso a la información justamente respecto a la cifra de fallecidos, y se generó toda una controversia por parte del Ministerio de Salud y por parte también del registro civil respecto a esta solicitud de acceso a la información, porque de alguna forma evidenciaba que había ciertas disparidades respecto a cómo se entrega la información. Y es por eso que el gobierno, como dice aquí la noticia, señala que la fuente oficial de entrega de información es el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas e Información Pública del Ministerio de Salud, y no el registro civil. Se generó ahí una controversia. Lo que de alguna forma decantó en que el día de ayer, si mal no recuerdo, hace un par de días atrás, existiera un cambio metodológico respecto a cómo se contabiliza la cifra de fallecidos en el contexto de pandemia. Y de alguna forma este ejemplo es bien clarificante respecto a cómo una solicitud de acceso a la información, en este caso realizado por una periodista de un medio en particular, respecto a cómo se hace el tratamiento justamente de la información respecto a la cifra de fallecidos, decantan en que el Ministerio de Salud haga un ajuste o un cambio metodológico en cómo se entrega la cifra de fallecidos.
De alguna forma, este ejemplo es bien gráfico respecto a la relevancia de una solicitud de acceso a la información y cómo esto impacta eventualmente en cómo la autoridad pública está tomando ciertas determinaciones. Y en esa misma línea, el Consejo para la Transparencia también ha sido enfático en señalar, por ejemplo, que es relevante el acceso a la información pública respecto a el acceso a las actas de la Mesa Social COVID-19, que también es de interés público el conocer las actas que justamente que evidencian el debate que se da en esa instancia. Y también se ha señalado desde el Consejo para la Transparencia la importancia justamente del rol activo de la ciudadanía activa y del rol que tiene la sociedad civil en general y también el periodismo sobre el escrutinio público y sobre cómo se toman decisiones justamente en el sector público, particularmente en el manejo de la pandemia, a través del rol que ha tenido el Ministerio de Salud. Entonces, en esa línea, y con estos ejemplos, la idea nuestra es también visibilizar la importancia que tiene el acceso a la información, no solamente respecto al derecho a saber que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas respecto a lo que hace el Estado, sino que también de alguna forma hacer control justamente de los actos de la administración del Estado, de la administración pública. Cuando hablamos sobre acceso a la información, y también lo vamos a visualizar con algunos ejemplos más adelante, siempre hay que sopesar o siempre hay que tener a la vista también la protección de datos personales. Y eso es algo que como Consejo para la Transparencia es parte de nuestro rol. O sea, cómo de alguna forma llegamos a un sano equilibrio entre, por un lado, el acceso a la información de carácter público o de interés público, pero también resguardando la protección de datos personales eventualmente de personas que se pueden ver perjudicadas de alguna forma si es que se publica esta información. Entonces, en este módulo que sigue, en este punto de a continuación, vamos a conversar o tratar de profundizar un poco en esta idea de la protección de datos personales y también cómo conversa esto justamente con el acceso a la información pública. Brevemente, en esta parte, como les decía, vamos a abordar con algunos ejemplos bien concretos algunas definiciones básicas conceptuales respecto a la protección de datos personales y por qué también es relevante o es importante tenerlo en consideración justamente en el contexto de crisis sanitaria. Primero, algunas distinciones. ¿Qué es un dato personal? Yo creo que también para que quede claro, se pone aquí algunos ejemplos. Un dato personal es toda aquella información que se relaciona con nuestra persona, nos identifica o nos hace identificables. Algunos ejemplos de un dato personal es, por ejemplo, el RUT, la edad de una persona, el domicilio, el número telefónico, el correo electrónico personal, que de alguna forma hace identificable a un individuo, una persona natural. Dentro de la categorización de datos personales también hay una distinción específica respecto a lo que es un dato de carácter sensible. Y un dato de carácter sensible es aquel que permite identificar a una persona, pero que tiene que ver justamente con características físicas, como pueden ser, por ejemplo, las huellas dactilares, las muestras de sangre, las muestras de ADN, características morales de una persona, su condición u orientación sexual, sus creencias políticas, sus creencias religiosas, o hechos o circunstancias de la vida privada o de la intimidad, que tienen que ver con, por ejemplo, hábitos personales, fichas médicas, traslados o viajes. Como les decía anteriormente, es importante tener en consideración estas definiciones respecto a lo que son los datos personales, justamente porque, volviendo un poco al tema del acceso a la información, cuando se solicita acceder a información de carácter público, o información que tiene características de información de interés público, es importante que también el Estado pueda resguardar de alguna forma los datos de carácter personal. Y en el contexto de la pandemia, en el contexto de esta crisis sanitaria, quizás ha sido mucho más evidente el cómo, de alguna forma, a veces han habido ciertos problemas respecto a cómo se hace el tratamiento interno de los datos personales y cómo también se accede a la información. En ese contexto, bueno, recordar que el estado de salud, sobre todo en contextos de crisis sanitaria, es un dato personal sensible. Y en ese sentido han habido algunos elementos que, algunas noticias
por parte también de elementos que han sucedido dentro de la administración del Estado, de la administración pública, que nos llaman un poco la atención respecto también cómo en contextos de pandemia es más importante aún hacer un cuidado y proteger los datos de carácter personal. Por ejemplo, el CERNAC advierte de estafas por Internet en plena pandemia del coronavirus. Yo creo que todos, quizás los que estamos aquí presentes, la gran mayoría, nos hemos vuelto a comprar a través de Internet, en donde efectivamente piden datos de carácter personal como el RUT, la dirección, número de telefónico, o a veces números de tarjetas bancarias justamente para hacer transferencias, etc. Y justamente el CERNAC advierte que en contexto de pandemia ha sido aumentado justamente el caso de estafas por Internet que justamente tienen relación con esto. Otro ejemplo que tiene que ver a propósito de una fiscalización que hizo el Consejo para la Transparencia, tiene que ver con cómo 18 recintos de salud publicaron datos personales de pacientes que eventualmente tenían patologías o tenían algunos síntomas asociados al coronavirus y lamentablemente a propósito de este informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia se evidenció que ante una solicitud de acceso a la información o eventualmente revisando la información que publicaban ciertos recintos de salud, se evidenciaba que el recinto de salud no resguardaba de alguna forma los datos personales de los pacientes, lo que de alguna forma evidencia lo importante que es, por lo menos también por parte del Estado y por parte también de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, de resguardar nuestros datos de carácter personal, nuestros datos sensibles. Que de alguna forma, como yo les decía, muchas veces está esta disyuntiva respecto a cómo conversa el acceso a la información pública justamente con la protección de datos personales. Para hacer una pequeña pausa, una pequeña recapitulación antes de entrar de lleno a lo que es la ley de transparencia. Bueno, la ley de transparencia en específico se sitúa dentro de un contexto, como lo conversamos anteriormente, en donde hay una serie de normativas y de institucionalidad que justamente avanza en el fortalecimiento democrático. La ley de transparencia, que es lo que vamos a hablar específicamente a continuación, es uno de muchas otras normativas o de muchas otras institucionalidades o derechos que justamente tienen que ver con el fortalecimiento democrático, con la probidad, con el acceso a la información, etc. Mi intención, por lo menos en esta jornada, es que ustedes se vayan con conocimiento de los elementos generales que contiene la ley de transparencia. No vamos a entrar en detalles específicos por temas de tiempo. Si existe alguna duda, alguna consulta en particular la podemos resolver al final, pero la idea es que ustedes tengan conocimiento en general de lo que es la ley de transparencia, de cuáles son sus elementos centrales y de alguna forma cómo puedo yo como ciudadano, como ciudadana, acceder a información que ahora en poder de la administración del Estado. Entendiendo que tanto el principio de la transparencia como procedimentalmente acceder a información pública son elementos relevantes, como ya lo comentamos, respecto a hacer control social de los actos que tiene la administración pública o eventualmente nos puede ser útil a nosotros para ejercer otros derechos. También un breve panorama respecto a la transparencia como derecho humano en general en las democracias modernas, en las democracias contemporáneas, dice relación con cómo de alguna forma el principio de transparencia está garantizado en distintos acuerdos internacionales o convenciones que de alguna forma le dan cierto resguardo internacional al principio de la transparencia, por un lado alineado a lo que tiene que ver con el fortalecimiento democrático, pero también el acceso a la información pública muy vinculado a la libertad de expresión. Hay un paraguas normativo, un paraguas conceptual en el ámbito internacional que tiene que ver más o menos con eso. Y Chile no es lejano a esa realidad, ya que la creación de la institucionalidad chilena sobre acceso a la información pública, la creación de la ley de transparencia del Consejo, tiene que ver justamente con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que de alguna forma garantiza o señala que el acceso a la información pública es un derecho que debiera ser garantizado justamente por el Estado chileno. Sumado a eso, en particular, bueno, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, convenciones europeas sobre derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas,
particularmente el objetivo 16, que tiene que ver con paz, justicia e instituciones sólidas, que de alguna forma relevan el rol de la transparencia justamente para el fortalecimiento institucional y para el fortalecimiento democrático. Entonces, este es como el panorama global respecto a cómo la transparencia es considerada un derecho humano en general en las democracias modernas o más contemporáneas. En específico, ya abordando esta perspectiva más global, en específico el desarrollo del acceso a la información pública o de la probidad también de alguna forma en Chile tiene su hito en los últimos años, en los últimos 20 años, en algunos de los que les voy a nombrar a continuación. Estos son algunos de muchos otros que existen. Desde el año 94, por ejemplo, se crea bajo el gobierno del presidente Elwin y finalmente se entrega este informe de la Comisión Nacional sobre Ética Pública bajo el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, donde se abordan de alguna forma la importancia que se debiera tener o que debiera tener justamente los temas relacionados a probidad, a transparencia en el ejercicio de la función pública, que posteriormente se ven materializados en distintas normativas. La ley de probidad del año 99 es un ejemplo de ello. Si seguimos con la línea de tiempo, bueno, entre el año 2000 y 2006 también se dan estas reformas importantes que tienen que ver con, por ejemplo, la creación de este sistema de alta dirección pública, como lo comentamos un principio, y otra serie de normativas que tienen que ver con un acuerdo justamente en el fortalecimiento democrático del acceso a la información, la probidad y la transparencia. El año 2006, en particular, que es lo que yo les comentaba, existe un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se denomina Claude Reyes versus Chile, que de alguna forma le da vida a lo que se va a materializar posteriormente como la Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública, que está en la Ley 20.285, que está marcado ahí con rojo, que es lo que vamos a profundizar más adelante. Posteriormente a eso, desde el 2008 a la fecha, también ha habido algunos hitos importantes en relación justamente a la probidad y transparencia, como ejemplo la Comisión Engel, que se conformó en el año 2015, que elaboró un informe que justamente sugería que el Estado de Chile también tuviera ciertas modificaciones respecto a normativas e institucionalidad en temas de financiamiento de la política, fortalecimiento democrático, transparencia, etcétera, que se ven materializadas, por ejemplo, en el año 2016 en la Ley 20.900 sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia. Entonces, este es un panorama en general respecto a algunos hitos importantes en específico respecto al acceso a la información pública. Nosotros vamos a hacer un zoom o vamos a hacer un acercamiento en lo que es específicamente la ley de transparencia y el acceso a la información pública. No estoy revisando el chat, así que espero que hasta el momento... No te preocupes, Miguel, o sea, no te información. preocupes, Max, yo lo estoy anotando y después voy a tener las preguntas para que las podamos responder al Perfecto. final. Porque a lo mejor dijeron en la lámina 1 que es demasiada información y yo estoy No, aquí no te preocupes. acelerando con esto. Esto es importante mencionarlo, que son los elementos centrales que define la ley de transparencia y que, bueno, entre otros elementos, lo esencial que nosotros como consejo señalamos en nuestras actividades de promoción tiene que ver justamente con estos 3 puntos específicos que de alguna forma materializa la ley de transparencia. Por un lado, la transparencia activa, que la transparencia activa es la obligación legal que tienen todas las instituciones públicas de disponer información actualizada en un banner en los sitios web de las instituciones públicas que se llama Gobierno Transparente, Transparencia Activa específicamente, en donde hay información actualizada mensualmente respecto a, por ejemplo, estructura orgánica y funciones del servicio, personal y remuneraciones, que es el punto más visitado por la ciudadanía cuando revisa transparencia activa, también información relativa a las compras que ha hecho este servicio, a mecanismos de participación ciudadana y resultados de mecanismos de participación ciudadana que tiene este servicio, información relativa a lobby, a probidad, etcétera, que están alojados justamente en los cerca de entre 14, 15 puntos que hay en transparencia activa y que por obligación legal las instituciones públicas debieran tener a disposición. El otro elemento importante, que está a la derecha, tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública.
Yo creo que aquí nos vamos a detener un poquito más porque justamente el derecho de acceso a la información pública de alguna forma pone en responsabilidad del ciudadano el ejercicio de este derecho. Yo como ciudadano o ciudadana tengo que acceder justamente a través de mi derecho de acceso a la información pública, en donde puedo consultar o puedo hacer solicitudes de acceso a la información pública que no estén en transparencia activa o de alguna forma complementar información que no está en transparencia activa a través de una solicitud de acceso a la información. Entonces, el derecho que tiene el ciudadano o ciudadana de acceder a la información y el deber u obligación que tienen los organismos públicos de responder a estas solicitudes de acceso a la información en los plazos que establece la normativa, que lo vamos a ver con detalle más adelante. Y el tercer punto tiene que ver con la creación del Consejo para la Transparencia, del organismo que nosotros representamos, que somos el organismo autónomo encargado de garantizar, fiscalizar y promover el derecho de acceso a la información pública. De alguna forma nosotros como consejo resolvemos los reclamos que llegan cuando, por ejemplo, un ciudadano o ciudadana se da cuenta que en transparencia activa no está actualizada la información de alguna institución pública, o ante una solicitud de acceso a la información que haga un ciudadano o ciudadana a una institución pública y esta institución pública no responde dentro de los plazos o responde algo que no me deja satisfecho, nosotros como Consejo para la Transparencia resolvemos los casos que llegan justamente por denegación de acceso a la información o porque no quedo conforme con la respuesta que me da una institución ante una solicitud de acceso a la información. Esto es en esencia el corazón de la ley de transparencia y por lo menos nosotros como consejo nos vamos a quedar súper contentos si queda claro esta distinción de lo que es la transparencia activa, queda claro también lo que es el derecho de acceso a la información y cómo también ustedes pueden de alguna forma ampararse ante el Consejo para la Transparencia en caso de que se les deniegue el derecho de acceso a la información pública, y eso es lo que vamos a ir viendo ya en los últimos minutos que nos queda de esta presentación. Respecto a lo que es información pública, y un poco también, aquí no lo puse en la presentación en específico, pero en general, cuando se hablan de estos elementos de la ley de transparencia aplica a cerca sobre el 90% de los organismos públicos, tanto en transparencia activa y en derecho de acceso a la información. Sin embargo, la normativa también establece ciertas excepciones o ciertas distinciones de algunos organismos que, por ejemplo, el Congreso, el Poder Judicial, que tienen ciertas especificidades respecto al ejercicio del derecho de acceso a la información, que podemos resolver esas dudas específicas más al finalizar la presentación para que quede bien claro. Pero en esencia, y lo que nos interesa a nosotros mencionar es que tanto la transparencia activa como el derecho de acceso a la información le aplican un 100% a instituciones como, por ejemplo, los ministerios, las subsecretarías, las intendencias, las gobernaciones regionales, todas las municipalidades del país, etc. Entonces, eso es importante también mencionarlo. Y si tienen alguna duda específica respecto a cómo aplica a otros organismos de la administración pública, lo podemos revisar más en detalle. Para continuar, dejar claro también qué es lo que entendemos por información pública y lo que establece también la ley en relación a esto, que son, por ejemplo, los actos y resoluciones de la administración pública, todos los decretos, los ordinarios, toda la documentación en general que obra en poder de la administración pública y que de alguna forma evidencia el actuar o las decisiones que se toman dentro de la administración del Estado. Como segundo punto, toda información que es elaborada con presupuesto público, las encuestas, los estudios, los informes epidemiológicos que entrega, por ejemplo, el Ministerio de Salud en sus reportes diarios, y toda esta información justamente que es elaborada con presupuesto público, también tiene que ser entregada ante una solicitud de acceso a la información. Esta PPT, esta presentación que estoy yo entregando ahora también es pública porque justamente se elaboró por parte de funcionarios del Consejo para la Transparencia y es en esencia información también de carácter público. De todas formas, la presentación se las vamos a hacer llegar a sus correos al finalizar la jornada. Y como tercer punto, toda otra información que obre en poder de la administración, como yo les comentaba, independientemente de cuál sea su formato, que puede ser un formato físico o un formato digital, puede ser una fotografía, puede ser un documento en Word, un PowerPoint, etc. Actas, acuerdos, expedientes o contratos que también en esencia son información que obra en poder de la administración pública. Está abreviado AP ahí, eso es administración pública.
Y respecto a lo que es el derecho de acceso a la información en específico, como lo comentaba en un inicio, y la idea también es que quede bien claro, tiene que ver con solicitar, requerir o pedir cualquier documento que obre en poder de la administración pública. Y aquí creo yo que es importante hacer ciertas distinciones respecto a lo que es formalmente una solicitud de acceso a la información que yo tramito mediante ley de transparencia versus otras solicitudes que yo puedo hacerle al servicio y que quizás tienen otros canales para poder canalizarse o para poder resolverse. Por ejemplo, cuando yo como ciudadano o ciudadana quiero solicitar pronunciamiento a alguna institución respecto a un ámbito en particular, es otro el canal y no necesariamente una solicitud de acceso a la información pública la vía para que esta institución se pronuncie, porque en esencia la solicitud de pronunciamiento de una institución pública no es una solicitud de acceso a la información. Distinto es, por ejemplo, no sé si se acuerdan de las preguntas que vimos respecto a cuántos fallecidos en general hay en una comuna, hay en una región, etcétera. Eso es información que obra en poder de la administración y tiene que entregarse justamente porque es una solicitud de acceso a la información pública en esencia. Obviamente esta entrega de información, y siempre cuando se hace una solicitud de acceso a la información y cuando se entrega la información vía ley de transparencia, es obligación de las instituciones públicas resguardar y proteger los datos de carácter personal de quienes se pueden ver involucrados en esta respuesta a la solicitud de acceso a la información que yo estoy pidiendo vía ley de transparencia. Y en ese sentido, la ley de transparencia habla de este principio de divisibilidad, que de alguna forma, si yo solicito, por ejemplo, 5 puntos en una solicitud de acceso a la información y 2 de esos necesitan resguardo o protección de datos personales, los otros 3 puntos se tienen que entregar y la ley de alguna forma faculta a que la institución pública de alguna forma aplique este principio de divisibilidad al entregar la respuesta a una solicitud de acceso a la información. Respecto a los canales para hacer una solicitud de acceso a la información, bueno, esto es lo que establece la ley, pero en contexto de pandemia se ha volcado todo a formularios online o a la página web, pero en contextos, entre comillas, de normalidad y lo que establece la normativa, es que una solicitud de acceso a la información se puede hacer presencial por medio de algún formulario, con el envío de una carta certificada, y lo que nosotros en general recomendamos es ingresar a www.portaltransparencia.cl, donde está consolidado tanto la transparencia activa, esta obligación legal de publicar actualizadamente y todos los meses la información por parte de las instituciones, y también el formulario para hacer una solicitud de acceso a la información y de esa forma ejercer el derecho de acceso a la información pública a través de una solicitud. De alguna forma, en portaltransparencia.cl podemos ver estos dos elementos que yo les comentaba que de alguna forma garantizan la ley de transparencia y que están presentes por lo menos en los organismos que están en el portal de transparencia. Otras formas de acceder al formulario para hacer una solicitud de acceso a la información o a transparencia activa está en general en las páginas web de los organismos públicos. Cuando yo entro, por ejemplo, la Municipalidad de Santiago, voy a encontrar dos banners, por lo general están bien visibles, uno que dice transparencia activa y otro que dice solicitar información vía ley de transparencia, donde yo puedo también hacer este mismo ejercicio. Respecto a los requisitos para hacer una solicitud de acceso a la información, según lo que está establecido en la ley de transparencia, tiene que ver con identificar claramente el nombre, apellido y dirección del solicitante. Esta dirección puede ser dirección electrónica si es que hago la solicitud a través de un formulario web, o puede ser dirección postal si es que lo envío mediante carta. Como segundo punto, identificar claramente la información que se requiere. Y yo creo que esto es algo relevante a la hora de hacer una solicitud de acceso a la información porque, como nosotros decíamos en el Consejo, si hay una buena solicitud de acceso a la información, va a haber una buena respuesta a esa solicitud de acceso a la información. Por eso es importante a la hora de hacer solicitudes de acceso a la información vía ley de transparencia que sea súper claro y súper específico, por ejemplo, el año del documento que estoy solicitando, específicamente el formato también de la información que estoy solicitando, etcétera, porque de alguna forma también se facilita que el servicio entienda lo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas estamos solicitando mediante una solicitud de acceso a la información.
Como tercer punto, la firma, que puede ser una firma electrónica simple, un nombre a través del cual se puede de alguna forma evidenciar que hay una persona detrás de la solicitud de acceso a la información, y la institución y la identificación de la institución a la cual se dirige. Y esto también es súper importante porque muchas veces hemos evidenciado nosotros que se hacen solicitudes de acceso a la información, por ejemplo, respecto a temas de salud, y se le consulta a, no sé, estoy inventando, al Ministerio de Defensa, que no maneja justamente esa información que se está solicitando. Por eso es importante identificar la institución a la cual se dirige la solicitud de información que estoy realizando, sin perjuicio de que la ley señala que si se ingresa una solicitud de información a un organismo y yo no tengo como organismo público esa información, es mi obligación como organismo público derivar esta solicitud de información al organismo pertinente, y de esa forma también ayudar de alguna forma que se responda esa solicitud de acceso a la información que realizó el ciudadano o ciudadana. Es importante, y eso también es necesario, creo yo, explicitarlo, que estos son los únicos requisitos que establece la Ley de Transparencia para hacer una solicitud de acceso a la información. Aquí no se pide root, no se pide el número de teléfono, no se pide información más allá de la que está establecida en la normativa. Si ustedes, por ejemplo, se acercan a una institución pública y se dan cuenta que en el formulario para hacer una solicitud de acceso a la información hay, por ejemplo, la solicitud de root o de número de teléfono o de dirección particular, o si, por ejemplo, van presencialmente y el funcionario público le dice, ¿y para qué quieres información? Eso no corresponde a la normativa y eso está obviamente fuera de la ley y puede ser denunciable ante el Consejo para la Transparencia. Respecto ya, y para ir cerrando, porque estamos más o menos en el tiempo, esto también es importante considerarlo y nosotros lo mencionamos como elementos relevantes del contenido de la Ley de Transparencia, que tiene que ver con los plazos de entrega. La ley es bien clara y bien explícita respecto a los plazos que existen para entregar la información que se solicita mediante ley de transparencia, que se formaliza justamente en el formulario online o se materializa en el formulario presencial, que tiene que ver con 20 días hábiles, el plazo establecido para que la institución pública responda a mi solicitud de acceso a la información. Eventualmente, y esto también lo establece la normativa, de forma justificada, la institución pública puede solicitar o puede indicar una prórroga de 10 días hábiles más, completándose un total de eventualmente 30 días hábiles para para que la institución responda la solicitud de acceso a la información pública que yo estoy ingresando vía ley de transparencia. Y esto es importante porque, de alguna forma, lo que nosotros señalamos, la ley de transparencia es bien lapidaria respecto a los plazos que tiene el servicio para entregar, pero también los plazos que yo tengo como ciudadano o ciudadana para reclamar ante el Consejo para la Transparencia en caso de que se me deniegue el acceso a la información pública, ¿ya? Y eso es importante mencionarlo también. 20 días hábiles para que la institución me responda a la solicitud, 10 días eventuales de prórroga justificada para que la institución me responda, y yo como yo como ciudadano puedo recurrir al Consejo para la Transparencia en un plazo no mayor a 15 días hábiles, y esto es importante, quizás un poco complejo explicarlo, desde que se vencieron los 20 días hábiles o eventualmente los 30 si es que hubo una prórroga, o yo como ciudadano tengo 15 días hábiles de plazo para recurrir al Consejo si es que la institución pública no me respondió lo que yo estaba solicitando. Por ejemplo, yo puedo hacer una solicitud por ley de transparencia a la Municipalidad de Santiago. La Municipalidad de Santiago me responde ágilmente en 3 días hábiles, pero eventualmente no respondió lo que yo estaba solicitando vía ley de transparencia, y yo puedo interponer un amparo ante el Consejo después de, no después de 15 días hábiles desde ese segundo o tercer día que me respondió la Municipalidad de Santiago. ¿Ya? ¿Se entiende un poco la diferencia? Si existen dudas sobre esto, la idea es que lo podamos conversar al finalizar. Pero estos 15 días hábiles de plazo que yo tengo como ciudadano corren una vez vencidos estos 20 días hábiles del servicio o 10 días de prórroga extra que pidió, o eventualmente cuando la institución pública me responde a la solicitud de acceso a la información, pero yo no quedo conforme. A grosso modo, y a modo de resumen, lo que establece la normativa es que la institución pública tiene entre 20
y 30 días hábiles para responderme eventualmente, pero yo como ciudadano tengo 15 días hábiles para reclamar ante el Consejo en caso de denegación de acceso a la información. Y hay una disparidad quizás de cómo la normativa le da tiempo a la institución pública para responder y a mí como ciudadano o ciudadana para reclamar ante el Consejo para la transparencia. Entonces, si es que no recibo la respuesta dentro de los plazos establecidos, si la información que recibí está incompleta o si no estoy conforme con la respuesta que me entregaron vía ley de transparencia, puedo presentar mi amparo o mi reclamo ante el Consejo para la Transparencia en un plazo no superior a 15 días hábiles desde que se venció el plazo o desde que me respondieron, ¿ya? Si es que no queda claridad sobre esto, lo respondemos al final con detalle. ¿Cómo puedo reclamar ante el Consejo para la Transparencia? Y aquí pusimos entre paréntesis algunas apreciaciones por temas de contingencia. Solamente se puede realizar vía web a través de www.consejotransparencia.cl, en donde ahí ustedes pueden ingresar un reclamo cuando, por ejemplo, ven que no hay que hay una página de transparencia activa de algún servicio que no está actualizada, o eventualmente pueden interponer un amparo por denegación de acceso a la información cuando ustedes previamente hicieron una solicitud de acceso a la información a un organismo público y este no les respondió o les respondió algo con lo cual ustedes no quedaron conformes. Entonces, de alguna forma, de ahí es cuando se activa el rol que tiene el Consejo para la Transparencia cuando se hace una solicitud de acceso a la información. Somos, entre comillas, una especie de tribunal una vez que el ciudadano o ciudadana hizo una solicitud previamente en algún organismo público. Entonces eso también es importante clarificarlo. Esto que a lo mejor puede sonar un poco más enredado, un poco más específico, si es que tienen alguna duda o consulta, la resolvemos sin problemas al final. Entonces ya como para ir cerrando, porque estamos ya, yo creo que bien con el tiempo para comenzar el periodo de preguntas, reflexiones sobre la materia. ¿Cuántos días hábiles tiene el servicio para entregar mi información? 20 días hábiles, que son eventualmente prorrogables por 10 días hábiles de forma justificada por parte del servicio, eventualmente completándose 30 días hábiles, sin perjuicio de que nosotros como Consejo hemos evidenciado que en general las solicitudes de acceso a la información pública en los organismos de la administración del Estado se responden entre 10 y 15 días hábiles y excepcionalmente se responden fuera de plazo, se pide prórroga. No es algo que nosotros en general veamos como algo recurrente. Obviamente en contextos de crisis sanitaria y en el contexto de contingencia actual, estos plazos quizás se pueden ver un poco ajustados a la realidad de cada uno de los servicios, pero esto es lo que establece la normativa y lo que establece la norma respecto a los plazos. Y eventualmente, ¿cuántos días hábiles tengo yo para reclamar ante el Consejo? 15 días hábiles en caso de que no me respondan la solicitud de acceso a la información en los plazos o eventualmente me respondan algo de lo cual yo no estoy satisfecho. Ahí el Consejo para la Transparencia es el encargado justamente de resolver si la solicitud de acceso a la información se debe responder o no, se deben resguardar los datos personales, de qué forma, etc. Y con esto, ya yo creo súper bien en la hora, vamos finalizando, sin antes invitarlos a nuestro portal educativo www.educatransparencia.cl, que es un portal educativo con cursos virtuales gratuitos sobre temas de acceso a la información, para profundizar un poco quizás lo que conversamos el día de hoy. Hay algunos cursos virtuales sobre temas de participación ciudadana, sobre cursos para dirigentes sociales, etc. Entonces ahí los invito también a que puedan ingresar a www.educatransparencia.cl y profundizar quizás un poco más respecto a lo que conversamos el día de hoy. Y con eso finalizamos y abrimos ya el espacio a las dudas, preguntas, consultas, sugerencias, inquietudes, críticas, reflexiones que quieran compartir, así que no sé si ya podemos comenzar a Sí, de revisar. todas maneras. Muchas gracias, Max, por tu presentación. Sin duda es súper importante la información que nos entregas porque estamos viviendo un momento social por todo el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, en el que las personas están ávidas de información y de poder acceder a todos los beneficios que el gobierno en este sentido, el Estado, está entregando para poder enfrentar la pandemia. Entonces, la presentación que nos compartías no solamente nos es útil para el contexto profesional, para todos los que trabajamos en organizaciones sociales, sino también nos ayuda como personas, también como ciudadanos, como tú lo decías, para en el fondo poner activa esta ciudadanía activa, como decía yo, valga la redundancia, y
y hacer valer todos los canales, aprovechar todas las instancias que tenemos en los sitios web. Ya, yo ahora voy a aprovechar de leer algunas consultas que dejaron a través del chat. Voy a partir por una consulta que hace Francisco Calderón. Él dice, yo constato la deficiencia en la efectiva comunicación de los municipios, en la comunicación de las crisis. Dice, ¿se puede solicitar información en torno a estrategias a través del acceso a la información pública o mediante el lobby? Sí, bueno, cuando uno, de hecho, bueno, específicamente las municipalidades son lo que se denomina sujetos obligados a cumplir con la ley de transparencia, tanto en transparencia activa como en derecho de acceso a la información. Por ende, todas las estrategias, por ejemplo, en la gestión de la crisis, que tengan que ver, por ejemplo, con la relación, la interrelación entre distintas municipalidades para un problema específico, es información de carácter público. Por ejemplo, vemos muchas veces a la comuna de Las Condes, por poner un ejemplo, que se relaciona mucho con otras municipalidades para coayudar en la gestión de la crisis sanitaria específicamente. Entonces, todas estas estrategias que tienen que ver justamente con el apoyo dentro de las municipalidades es información de carácter público, las resoluciones, los proyectos que pueden existir en conjunto, etcétera. Eso es información, obviamente, que se puede solicitar mediante ley de transparencia. ¿Había otra parte de la pregunta? Si mal Sí, no recuerdo. dice, ¿se puede solicitar información en torno a estrategias a través del acceso a la información pública o se hace mediante el lobby? Bueno, y esa es la otra distinción. Lo que establece la ley del lobby, que bueno, no ahondamos en eso profundamente en este taller, pero lo que hace la ley del lobby es de alguna forma transparentar el cómo lobistas y gestores de intereses se relacionan en general con autoridades. Por ejemplo, si yo quiero tener una audiencia con alguna autoridad, yo como ciudadano o ciudadana, tengo que hacer esta solicitud mediante ley de lobby, mediante la plataforma de la ley de lobby, para que justamente se pueda gestionar esta audiencia. Yo creo que cuando hablamos de acceso a la información, de alguna forma quizás lo relacionamos más con la ley de transparencia, pero cuando hablamos del lobby lo relacionamos más con esta normativa. De alguna u otra forma, ambas normativas tienen en esencia o apuntan de alguna forma a que exista transparencia o acceso a la información respecto a cómo se gestionan o cómo se toman ciertas decisiones públicas o eventualmente qué lobistas o qué gestores de intereses han estado quizás reuniéndose constantemente con alguna autoridad en algún contexto en específico, sin demonizar tampoco el concepto de lobby, porque muchas veces cuando hablamos de lobby muchos se asustan y asocian al lobby como algo negativo. Para efectos de la ley de lobby, por ejemplo, no sea parte de un juicio de valor de que el lobby sea algo negativo, sino que es algo que está regulado, es algo que está presente en la ley y que justamente la ley del lobby busca transparentar y de alguna forma que quede evidencia de cuáles han sido los viajes, por ejemplo, cuáles han sido las reuniones que ha tenido las autoridades, cuáles han sido los regalos que ha recibido justamente las distintas autoridades, y todo eso está disponible en la página www.infolobby.cl, y hay una plataforma específica para también solicitar audiencia a través de la ley de lobby. Y eventualmente también, si es que las autoridades, por ejemplo, reciben regalos, también hay una obligación legal que establece la normativa de publicar esta información relativa a los regalos o a los viajes que realiza la autoridad. Entonces yo creo que son ahí herramientas que pueden tener quizás un carácter complementario. Perfecto. Mira, Bárbara Richards pregunta, bueno, comenta primero, dice, me parece que han habido avances en el acceso a la información y la transparencia. A juicio del Consejo y a partir de sus experiencias, ella consulta, ¿dónde están las principales dificultades o barreras para avanzar en la cultura que permea nuestras actividades? Bueno, ahí yo creo que se apela más a una opinión, un análisis personal, pero bueno, les comento en general lo que ha señalado el Consejo. El Consejo para la Transparencia siempre ha señalado que los desafíos, si bien la creación de la Ley de Transparencia el año 2008 es un avance importante dentro del ecosistema de transparencia, en donde de alguna forma se instala en la administración pública, se instala en el Estado que el ejercicio de la función pública debe ser transparente. Creo yo que también ahí hay ciertos desafíos, y sobre todo cuando hablamos de algo tan quizás intangible como la cultura de transparencia, tiene que ver no solamente con dar cumplimiento a la normativa. Yo creo que también ahí hay un paso importante, y el Consejo también lo ha señalado,
que el actuar de la administración pública, el actuar en general de los funcionarios públicos, el actuar de las autoridades públicas, tiene que ser siempre bajo el principio de la transparencia y la probidad. Y por eso lo desligo quizás de lo que dice específicamente la normativa respecto al acceso a la información, porque nos hemos encontrado muchas veces con, no vamos a dar nombres, con municipalidades cuyos alcaldes cumplen muy bien con la ley de transparencia, actualizan transparencia activa mensualmente, también responden a las solicitudes de acceso a la información, pero este mismo alcalde que cumple bien con la ley de transparencia se ha visto envuelto en casos de corrupción, se ha visto muchas veces envuelto en casos de malversación de fondos. Entonces, también yo creo que el desafío de avanzar a una cultura de transparencia tiene que ver con una cuestión quizás más del ethos de la función pública, justamente que es en donde los funcionarios públicos y las autoridades en general entendamos, yo como funcionario público, entendamos que nuestro actuar debería ser justamente bajo este principio. Y bueno, respecto a los desafíos, el Consejo ha sido súper enfático en impulsar lo que es esta ley de transparencia 2.0, en donde se incorporan nuevos sujetos obligados a la ley de transparencia, en donde también eventualmente se pueden incorporar, o sea, se van a incorporar organizaciones de la sociedad civil, en donde de alguna forma creo yo sella un poco este compromiso en avanzar hacia una cultura de transparencia, entendiendo que de alguna forma este desafío no le compete solamente al Estado, sino que tiene que ver también con un desafío en general de todos los actores de la sociedad civil, del sector privado también. Un poco eso creo yo que es la reflexión. No sé si respondo bien quizás a la consulta, la inquietud que tenía ahí la chica. Bueno, vamos a dar por hecho que sí, porque no nos ha comentado nada en el chat por ahora. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Claro. Alejandra dice, tiene una consulta que es bien amplia, dice, ¿se tiene contemplado algún estudio en conjunto con organizaciones internacionales de transparencia respecto a modificación de acceso a la información para instituciones privadas? Dice, en estos momentos tan débiles de credibilidad. Y dice algo del Congreso y el Poder Judicial, ¿cierto? Esa misma pregunta, sí. Sí, claro, no, mira, claro, dice si se tiene contemplado algún estudio en conjunto con organizaciones internacionales de transparencia para modificación del acceso a la información para instituciones privadas. Sí, quizás un poco en la misma línea de lo que conversaba anteriormente, de avanzar a esta cultura de la transparencia. Quizás detenerse un poco en experiencias internacionales. Existe una ONG quizás es bien conocida, que es Chile Transparente, que de alguna forma está con presencia en distintos países, y una de sus mediciones por excelencia es el índice de percepción de la corrupción, que está vinculado de alguna forma también a cómo se entiende la corrupción en algunos países, y cómo también se hacen análisis comparativos respecto a iniciativas de transparencia en las distintas instituciones a nivel internacional. Siempre el Consejo, por lo menos en particular, puedo hablar por el Consejo, tiene presente la colaboración con organismos internacionales respecto a modificaciones a la normativa, y también compartiendo experiencias de cómo se implementan las leyes de transparencia en distintos países. Nosotros como Consejo para la Transparencia formamos parte de la RTA, que es la Red de Transparencia y Acceso a la Información, donde 2 veces al año se junta esta red para conversar, intercambiar experiencias, tanto en la normativa como en la implementación de la política de transparencia, y también ahí ir viendo qué elementos se pueden incorporar a los perfeccionamientos normativos de las distintas leyes en cada uno de los países. Y sale mucho lo que señala Ale, respecto a cómo también es importante incorporar a instituciones privadas justamente en estos temas. Se nombra ahí al Congreso y al Poder Judicial, que de hecho no está incorporado a la ley de transparencia actual, como por ejemplo una municipalidad o un organismo del Poder Ejecutivo. Entonces esos elementos respecto a cómo se le aplica la ley de transparencia a los distintos poderes del Estado es algo que está en discusión actualmente en la ley de transparencia 2.0. Y otro punto importante es respecto a la importancia de que instituciones privadas, sobre todo instituciones privadas que de alguna forma garantizan servicios básicos o algunos derechos, como por ejemplo las AFP, las asociaciones las administradoras de fondos de pensiones, o por ejemplo las empresas que que distribuyen el agua potable, o las empresas eléctricas, que son empresas privadas, de alguna forma es de interés público conocer también cómo se gestionan y cómo de alguna forma entregan sus bienes y servicios. Entonces también ahí hay un tema que creo que es importante a considerar respecto a cómo se incorporan instituciones privadas, sobre todo cuando instituciones privadas
u organizaciones de la sociedad civil también tienen información de carácter público o que puede ser de interés público también. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, quiero contarles que vamos a ir con la última pregunta y luego ya estaríamos dando los agradecimientos finales. Por último, Andrea Tenorio consulta, ¿cómo ha sido el comportamiento de la administración pública en este contexto de pandemia? ¿Sigue actualizando la información? No, disculpen, dicen, ¿siguen actualizando la información oficiosa y respondiendo solicitudes al acceso a la información? Bueno, la ley no cambia cuando hay una pandemia. En estricto rigor, lo que ha hecho el Consejo es de alguna forma instar a que las instituciones públicas, no instar, sino que de alguna forma obligar a que las instituciones públicas respondan dentro de los plazos establecidos, sin perjuicio de que se entiende que de alguna forma hay instituciones que se les puede ser dificultoso responder a solicitudes de acceso a la información. Y en ese sentido el Consejo para la Transparencia ha elaborado recomendaciones que de alguna forma van en esa línea. Señalándole a las instituciones públicas que es obligación, independientemente del contexto de pandemia, responder a las solicitudes de acceso a la información y seguir actualizando información en transparencia activa, entendiendo que pueden haber casos excepcionales en donde se puede hacer uso de esta prórroga de 10 días hábiles que les mencionaba yo ante una respuesta de una solicitud de acceso a la información. En ese sentido, nosotros como Consejo para la Transparencia, no solamente en el contexto de la pandemia, sino que anterior a la pandemia hemos instalado mecanismos internos como un mecanismo de solicitud abreviada, de solución abreviada de resolución de casos, en donde de alguna forma el Consejo es un mediador en la entrega de la información entre una institución pública y un ciudadano o ciudadana. Pero el actuar del Consejo para la Transparencia formalmente se activa cuando el ciudadano o ciudadana se recurre al Consejo para la Transparencia cuando no queda conforme, cuando no se le responde una solicitud de acceso a la información. Y es ahí en donde nosotros activamos un poco esto que yo le estoy comentando. Pero, raya para la suma, lo que ha hecho el Consejo es señalarle a las instituciones públicas que la ley se tiene que cumplir de la misma forma como se ha cumplido desde siempre. En ese sentido no ha habido grandes ajustes. Solamente se entiende en casos excepcionales algunos casos específicos que se puede demorar quizás un poco más la entrega de información. Perfecto. Bueno, quiero agradecerles a todos por estarnos acompañando en esta oportunidad. Quiero darle las gracias a la Dirección de Promoción, Formación y Vinculación del Consejo para la Transparencia por este interesante taller que sin duda es de utilidad no solo para los presentes, sino que para todos en el tema personal. Resulta de mucha utilidad también en estos tiempos de pandemia en que el acceso al Internet, disculpen, resulta de mucha utilidad en estos tiempos de pandemia en el que estamos constantemente conectados a los diferentes canales que tenemos en Internet, solicitando información, dando respuesta a las diferentes consultas que nos van surgiendo dentro de este mismo contexto de crisis. Bueno, quiero dejarlos invitados para una siguiente oportunidad y también quiero dejarles en el chat un enlace que tiene una encuesta que les pido las puedan responder. No les va a tomar mucho tiempo para que puedan evaluarnos nuestro taller. Muchas gracias, Max. Quiero también traspasar los agradecimientos que dejó la gente en el chat. Todos agradecieron mucho la presentación. De los comentarios aquí comentan que fue muy concreta, que fue bastante interesante, así que te lo agradecemos. Quiero dar las gracias a todos, les dejo entonces el enlace en el chat y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos.